Flimcast, Flimcast, Flimcast. Esto es Flimcast. Pero esa, y para cerrar todo este soliloquio introductorio, también es una fantástica oportunidad de poder conversar con ustedes en vivo de esto, de cómo, digamos, llevamos la experiencia de cine a una continuidad, algo que pueda estar pasando todos los días en distintas instancias y en distintos momentos. Yo darle las gracias a la gente de Movie por esta instancia, pero particularmente porque el viaje en el tiempo acá es volver a ver a Wong Kar-wai. Es como un compañero de colegio. Este era un compañero de universidad, sí, pero era seco, pero como que lo dejé de ver hace muchos años. No lo digo particularmente orgulloso, yo creo que igual acá hay una conversación muy de base a propósito de lo que dices tú de dónde está la cinefilia hoy día, el consumo de cine. Porque siento, y lo hemos conversado un poco en el local, que hay ciertos cineastas que nos definieron el fines del siglo pasado. Los cineastas Wim Wenders, Kieslowski, el mismo Wong Kar-wai, Jim Jarmusch, Lucas Moodysson, que ya, o sea, que obviamente Kieslowski no, falleció, digamos, pero todo el resto o fueron desapareciendo en sus mismas filmografías o dejaron de hacer cosas. O sea, David Lynch, la última película que hizo fue Inland Empire. Y eso fue Mulholland Drive, Inland Empire, y 25 años después hizo lo de Twin Peaks, y pare de contar. O sea, como que de alguna manera su influencia se ha perdido en la conversación, y el rescate de Wong Kar-wai en los últimos 5 años, 4 años, yo diría que igual se volvió súper importante en un circuito. O sea, por eso agradezco mucho la instancia muy, porque esto era un comentario que hacíamos un poco antes. El rescate de la obra de Wong Kar-wai se le debe a Movie, a señor Movie, que es un fanático de Wong Kar-wai, y la rescató. Él fue el que hizo los máster que estamos viendo hoy día. ¿Es una persona? Sí, hay un señor, Movie. ¿Se llama pero Movie? no se llama Movie. Creo que tiene un nombre así como danés, entonces impronunciable. Sí, como la mayoría de estos nombres que medio impronunciables, pero él fue el que se encargó de eso, y de ahí salieron los másters para Europa, que son distintos a los másters que tiene Criterion, por ponerlo. Y a mí me agrada mucho que estén casi de manera permanente para revisitarlas, primero. Pero igual es una vuelta a una conversación media perdida. O sea, yo no sé si hace 5 años estábamos hablando de cuánto influyó Wong Kar-wai en este siglo de cine y en quiénes. Esto lo conversábamos con el Diego sin tiempo a propósito de lo que pasó con el Cinema Speculation. Como que de pronto nos dimos cuenta qué directores te abrieron las puertas a otros cines y con quienes estamos medio estancados. Chungking Express, no sé si los de acá estaban viéndola recién. ¿No? Pero y todos la vieron. Y todos habían visto Chungking Express. Es la primera película distribuida por Rolling Thunder, que es la compañía de Tarantino. O sea, literalmente fue el primer tipo que agarró a Wong Kar-wai y dijo: necesito mostrarle este caballero al resto del mundo. El primer Quentin Tarantino presenta. El primer Quentin Tarantino presenta, que es de... Y Chungking Express, que igual es la cuarta. Igual yo lo considero como la primera obra completa de Kar-wai, por conversaciones que vamos a tener más adelante, pero esta sí es la cuarta. Esta viene después de Ashes of Time. Y nada, yo parto con la idea de estos viajes en el tiempo. O sea, volví a un lugar que no recordaba que me gustaba tanto. Igual quiero decirles, esto fue como medio de emergencia, no tuvimos el tiempo de prepararlo como con Bergman. No tuvimos 2 semanas de estudio, sí. Estos fueron 3 días. Sí, y ha sido bien frenético, pero así como, sí, esta la vi en tal época, y estoy muy contento de ello, por cierto, y tengo opiniones. Excelente. Sí, ha sido una revisión, un viaje temporal bien interesante, porque no es casual que ustedes hablen de compañero de colegio, de compañero de universidad, porque por lo menos en nuestra generación sí está como este momento en que Wong Kar-wai te abre un poco a un tipo de cine, y que ahora visto con distancia te das cuenta de que es un cine que, por ejemplo, yo encuentro influyó demasiado en el cine chileno.
Yo creo que los cineastas chilenos buscan mucho el tipo de historias, el tipo de estética, el tipo de belleza que se encuentra en Wong Kar-wai. Sí, no a todos les resulta. Sí, eso es otro cuento. Eso es otra cosa. Pero también en ciertas búsquedas, ¿cachai? Sofía Coppola, de hecho, Sí, mucho. mucho de Wong Kar-wai. Creo que lo nombra cuando se ganó el Oscar al guión. muy Le dio probable, las sí. gracias Que igual es muy a Wong curioso Kar-wai. agradecerle un guión a Wong Kar-wai. Sí, pues, sí. Que es un cineasta que encuentra las películas haciéndolas, que es como bien enemigo de los productores en ese sentido, porque se demora mucho. Si no está inspirado, No. ese día no filman nada y no sabe el tipo de películas que está haciendo hasta que la empieza a hacer. Lo cual para mí siempre es fascinante, sobre todo como que yo soy guionista, entonces esas cosas me escandalizan profundamente. Claro, hasta que trabaja en una película que alguien dirige así, digo. No quiero. No me gustaría. Y algo que a mí me gusta mucho de este director en particular es que su belleza me parece un poco inexplicable. Son cosas que aisladas no deberían ser bellas, pero lo son. Ya sea la elección de su ambiente, la elección de sus personajes, de su ritmo. Y también es muy interesante cómo se fue dando su filmografía, porque también es alguien que encontró un poco su estilo haciendo las películas y haciendo otro tipo de películas antes. Lo cual también le trajo problemas porque en algún minuto, claro, la película que tú nombraste es como de arte, es de acción, es una película de... Ese es un Guya. Y su película siguiente, como con estrellas, y todo el mundo la va a ver, y ya es una cuestión más íntima, con personajes que no se dicen las cosas, como con un tiempo No, y que más... la hizo en la postproducción. O sea, como que llegó aburrido de hacer Age of Time y hizo esto en 6 semanas, creo que se demoró en hacer el Chunkin Express. Pero claro, el comentario que decías todo a propósito de que debe ser terrible para un guionista. Yo creo que fue cuando considero que Chunkin Express es la primera, a pesar de que creo que Days of Being Wild es considerada la Ya primera sé, parte sí. de la trilogía con 2046 y con Ánimo de Amar, pero todavía es un guión escrito, se nota que hay guión en Days of Being Wild. Pero en Chunkin Express tiró 2 historias ahí, que eran 3. La tercera se convierte en Fallen Angels, que también es... Que es la muy película buena. que viene, ¿no? Es la 94, Es la 90. secuela espiritual. ¿No? Es la película que viene, Fallen Angels es la que viene. Y esa, claro, esa era la tercera historia de estas 3 historias del Chunkin Express, pero dijo no alcanzamos. Y O sea, la si les gustó esta, vayan a verla. Sí, claro, Fallen Angels es un poquito donde ya el tema estético como que explota. Hay harta gente involucrada en que ese tema estético exista. O sea, lo que tú hablas a propósito de lo poco explicable que es la belleza de Kar-wai, uno puede encontrar los elementos, pero yo no sé si la suma de esos elementos puede ser... es muy trascendental en ese sentido. Pero claro, Wong Kar-wai es el Jong-woo del romance, del desamor, ¿cachai? Porque Del claro, sentimiento. Jong-woo tiene palomas y llamas, y Kar-wai tiene lluvia y boleros, ¿cachai? Porque hay una forma de apuntar Y a un lugar. cigarrillos. ¿Y qué? Cigarrillos. Y cigarrillos. Sí. Pero sí, la influencia es algo que hay que conversar muy largo. Partiendo probablemente por un elemento que han nombrado y es lo que salta en primera capa, posiblemente, que es la estética. Es un rayo en una botella, por usar un cliché, haber encontrado esta, porque, claro, uno puede diseccionar o deconstruir los elementos que dan forma a esa estética de Kar-wai, ¿cierto? Las luces, los colores, los ángulos de cámara, un montón de combinaciones que han sido imitados en distintos estamentos, ¿cierto? Pero tampoco podemos pasar por alto que todos esos elementos están sumados a un estado de ánimo. Y es un estado de ánimo que a mí me provoca particularmente hoy día, 2023, mucha, no sé si es nostalgia la palabra, porque para mí nostalgia implica volver. Yo no sé si quiero volver allá, pero Añoranza. una suerte de añoranza, más bien remembranza. Así como Remembrances of War. ¿Cachai? Flashbacks de Vietnam, me dicen ahora. Sí, yo En el tuve sentido alguno... de que es un estado de ánimo combinado con una estética y un momento que es muy difícil volver a combinar.
Porque los 90 eran una década de final. Sí, claro. El estado de ánimo general era de aquí se acabó todo. Es bien particular recordarlo ahora porque hoy día también hay una suerte de estado de ánimo global, como de que más o menos hasta aquí nomás llegamos. Como que entre las bombas, por allá por Asia, Rusia, entre los estados constitucionales por acá y en general que no hay entradas para Taylor Swift, como que toda la cuestión está terminando. Es como el final de todo. Pero en los 90 era bien particular porque estaba instalado el sentimiento y como que nadie estaba dispuesto a dar una pelea. Esto es como se jodió nomás. Se finí, se acabó. Y Chungking Express está hecha en el momento en que Hong Kong vuelve. Vuelve a ser, deja de ser protectorado británico. Y si mal no recuerdo, es como el día... Bueno, pero es el estado de ánimo, en que onda, mañana amanecemos siendo chinos. Y era una cuestión bien particular de como que... ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ser marcianos mañana. Y es como... ¿Y qué podemos hacer? Como que en los 90 estaba el estado de ánimo de... Oye, pero ¿y se acaba todo mañana? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues nada. No había ningún ánimo reformista, ni reestructurar. No, se acabó el siglo, se acabó el mundo, se acabó todo. Y que hagamos algo, hagamos cosas como End of Days, o hagamos cosas como... Strange Days. Strange Days. ¿Cachai? Pero en general era como todo, pongamos una firma y chao. Y se fue todo. Y en ese aspecto, esa mixtura que se da, particularmente en Chungking Express, es irrepetible. Es irrepetible y hoy día es muy raro verlo porque hoy día nomás puedes conseguir 2 de 3. Uno de los 3 te sale impostado. O la estética te sale impostada, o el estado de ánimo te sale impostado, o el momento histórico, el contexto te sale impostado. No lográis combinar los 3 como se combinaron en ese momento los 90. Es que yo creo que bueno, acá hay un asunto con Kar-wai. Kar-wai es un cineasta de los más posiblemente definidos de su época y hasta aquí. O sea, fue un tipo extremadamente influyente, muy apreciado por las generaciones que estaban viendo cine y haciendo cine en ese momento. Es una persona con un tema. Todo su cine está atravesado temáticamente. Quizás la primera no, porque había que empezar a pagar las cuentas, digamos, pero así ya se le empieza a ver a Wong Kar-wai. Pero la temática del desamor, del desencuentro, de la soledad en la urbe, empieza y no deja de existir nunca en su cine. Creo que Grandmaster es la que menos, o sea, le diría que es la que no, pero todo el resto está en eso. Entonces es un cineasta con una definición estética clarísima, con una narración que el tema del guión, de no usar un guión, sino que permitir que el estado de ánimo de los personajes defina la historia, que parece así como una de estas frases así, muy escrita, pero es algo que tú puedes ver en su cine. Y se empieza a notar mucho. Obviamente en Chungking Express es bien evidente porque como que se saltan los personajes que tú decís, ya, pero escribiste como 5 minutos para y ¿por qué está esta señorita tanto rato en esta cuestión? ¿Por qué es una Cranberry? ¿Por qué una Cranberry? Empieza a pasar todo eso y dice, ya, esto es un estado de ánimo, como dice Oscar, pero creo que también tiene que ver con que la historia es lo que sienten los personajes. Y eso empieza a alimentarlo y de alguna manera, creo que hay mucha conversación, tú hablabas de los elementos que se suman. Gente como Christopher Doyle, que es el director de foto, gente como William Xiang, el que es el diseñador de producción, diseñador de vestuario y editor, o sea, es en la otra pieza estética de Kar-wai, son elementos aislados, más allá de que Christopher Doyle tiene una enorme carrera como fotógrafo, pero son elementos aislados, pero al unir el bolero, la farola, la lluvia, el cigarro, de pronto te encontraste en un mundo, estás en un Hong Kong en 1962. No sé si se veía así Hong Kong en el 62, pero tú puedes ver de pronto ese espacio y todo, la idea del desencuentro, la idea de la imposibilidad, la idea de estar completamente rodeado de gente
y absolutamente solo, eso se hace evidente. Entonces, alguien con temática, con influencias y con capacidad de influir, con una estética así de definida y con una narrativa que tú puedes identificar de inmediato, de esos tenemos un puñado. O sea, de esos vivos no vamos a ver muchos. No nos toca una generación, porque las generaciones en las que estamos son alimentadas por otras. El caso de Wong Kar-wai, claro, tiene mucho de Godard, eso es cierto. Y es bien, más encima que hemos estado viendo, ¿verdad? Es como bien mucho más difícil aislarse un poco de eso. Aproveche su suscripción a Sí, Movie. bueno, me hago de Godard. Pero no es eso, no es solamente Godard en Hong Kong. Y aparte lo que hace con Hong Kong, sí, es una forma de mostrarlo, de fotografiarlo, pero a la vez establecer ese estado de ánimo que significa vivir en un lugar en que siempre te vas a estar topando con gente. Ahí hay me encanta lo que hace con la azafata en Chongqing Express, por ejemplo. Me encanta que se vaya de Hong Kong y Buenos Aires se vea Hong Kong y Nueva York se vea Hong Kong en My Blueberry Nights. Y Eneros, que tiene ese mediometraje también hermoso, que si no lo han pillado, porque probablemente no está siempre, se lo recomiendo harto. Sí, estoy leyendo un crítico que hablaba justamente como del talento de este señor para mostrarte como mundos muy, muy sobrepoblados, pero al mismo tiempo personajes muy aislados y muy solos, y como lograr esa claustrofobia un poco de estar completamente encerrado. Y viendo esta película yo trataba de explicármelo, yo trataba de ver como en qué está eso. Y claro, es una mezcla de cosas que va desde la elección de los planos como con obstruidos, como con algo adelante, va también como con este seguir el personaje sin mostrarte, ponte tú, planos de establecimiento del lugar, donde tú veis como... Es un personaje en la calle. Además. Exacto. Y resulta fascinante porque este crítico decía que en el caso de Hong Kong viene como de conocer la ciudad, entonces podéis hacerlo perfectamente, pero que cuando se va a Buenos Aires en Happy Together es justamente porque se siente ajeno a la ciudad y tiene de alguna forma el mismo efecto en sus personajes. Y logra transmitírtelo sin el idioma. Es bien curioso que no importa el hecho de que ellos no hablen, saben decir hola en español con suerte, y sería, pero aún así no lo usa. No es el elemento, para el elemento de soledad está dado por dónde se encuentra. Bueno, Happy Together no es perdido en Tokio. No es perdido en Tokio, claro, se entiende porque tiene mucho, pero sí, la Sofía Coppola en general, como que lo hace... Le gustó. Le gustó. Son buenas algo muy similar también. Aló, papá. Pero es que, es que igual tú podías hacer una correlación más que lógica en otra vez el momento y el momento en que te pesca. O sea, imagínate ser Sofía Coppola con, no sé, ¿cuánto? 20 años y haber visto un Kar-wai y tener la noción de que es una mirada cinéfila o de cineasta que, si bien tiene harta escuela, ¿cachai? Y podéis identificar todos estos elementos que lo influencian, genera un canal de comunicación que es nuevo y que yo creo que también por eso es tan influyente, particularmente en esa generación de cineastas y audiencia, que es que si entendemos y asumimos que vamos a estar desarrollando nuestras vidas en este cuchitril, en este espacio enano, que es la ciudad, que no la hicimos nosotros y que no vamos a poseerla tampoco. De hecho, no podemos pagarla, exacto, no podemos pagarla, no podemos modificarla, sino que somos nosotros los que nos tenemos que modificar para ella. Encontremos la belleza en ese lugar, o sea, hagámosla tolerable. Hay una forma de encontrar, compartiendo las preguntas sin respuesta, que te provoca ese espacio. Probablemente las no respuestas te hacen compartir un sentido común. Y ese sentido común da una suerte de confort, de consuelo. ¿Sí? Sí, lo más impactante, por ejemplo, cuando uno ve estas películas es cuando te encuentras, voy a hacer el equivalente con algo nuestro, es el equivalente a encontrar la belleza en un carrito completo. ¿Cachai? Pero eso mismo en los 90 se convirtió en una suerte de patrimonio. O sea, yo soy lo suficientemente viejo como para acordarme cuando los completos no eran algo patrimonial, eran una cuestión impostada y traída de afuera.
¿Cachai? No era algo que uno defendiera como un constructo original nuestro. La gente que vino después, a partir de ahí, de ese fin de mundo que fueron los 90, se apropió de un montón de cosas que los viejos no tenían. ¿Cachai? Por ejemplo, yo siempre tiro la talla con que yo soy un veterano de las guerras entre micreros y escolares. ¿Cachai? A mí me tocó antes de las micros amarillas, ¿cachai? Unas micros que eran un terror, especialmente si no pagabas el boleto completo. Y donde el chofer no te paraba porque no había paradero. Entonces yo hoy día, a medio siglo, digamos, yo no puedo dar las gracias cuando me bajo la micro. ¿Cachai? Entonces yo no puedo decir gracias y bajarme. No puedo, güey, no puedo. Tengo cicatrices, ¿cachai? Cargo una muleta, ¿cachai? No podía encontrar mis malditas piernas. Lo cuento porque hay justamente esa distancia que quiero tomar, un poco para broma, pero también de contemplación generacional, tiene que ver con reconocer que la generación que viene después sí hizo una paz, ¿cachai? Con la ciudad. Tiene un trato con la ciudad que le permite apropiarse de espacios que, insisto, nunca van a ser suyos, pero en los cuales vamos a compartir miseria, por así decirlo. Vamos a compartir desamor, vamos a compartir soledad, aunque no conectemos nunca. Pero tenéis súper claro que lo que hace tolerable estar en la ciudad es que el otro lo está pasando tan mal como tú. Lo que pasa es que igual Cartwright tiene la misma cualidad que Allen con Nueva York. Nueva York, los 70, claro. Claro, que Scorsese, que Godard, que es la nueva ola con París. Todos tratan como de alguna manera se adaptan a esa ciudad en donde están. No son los cineastas de la vieja escuela hollywoodense en donde ellos existe una ciudad. Claro. Es la urbe, una cuestión americano media. en París. Exacto, está poco definida, sino que piedra a fondo. le empiezan a dar una personalidad. Esto no es solo Wong Kar-wai. Hay casi todos los directores hongkoneses de esa época, extremadamente prolífica, sí hacían aparecer Hong Kong. Creo que es Gardenis el que escribía que creaba un personaje que era una especie de protagonista de Yong-woo, y él decía que Hong Kong era Manhattan construida, era Nueva York construida solo en la isla de Manhattan. Claro. Era toda la ciudad metida en un espacio súper reducido y en la noche brillaba de una manera que no había otra luz en el mundo que pudiese ser. Y tú empiezas a leer cómo Hong Kong fue definida en esa época, que estamos hablando de una década, si no es tanto tiempo. Estamos hablando de fines de los 80 hasta el 97, 98, en donde el cine hongkonés explotó, se lo llevaron a Estados Unidos y ahí desapareció el cine hongkonés. Claro, uno lo dice como un ánimo de amar no fuera del siglo pasado. Yo sé que esta es una disputa que tengo perdida, pero con ánimo de amar es del 2000 y por lo tanto es del siglo pasado y no de este siglo. Pero ya esa batalla la perdí. De hecho, está en los listados de mejor película de este siglo. Hay una versión 2001. Es que ahí quería llegar un poco a este detalle. Ahí te cagaron. No. Es que Kar-wai, cuando dicen que él dejó de hacer cine porque le dejó de interesar ir a festivales. Kar-wai llegaba con una película solo porque había que terminarla. La terminaba porque tenía que ir al festival a presentarla. El corte Con ánimo de amar, que se gana los premios en Cannes, no estaba terminado. Y tuvieron que cambiar la programación para meter la película nueva de Kar-wai en lo que venía. Y obviamente salieron todos muertos de esa cosa y dijeron, ya, este se gana todo lo que se gana. Pero el estreno oficial es del siguiente año, a pesar de que se gana ganas antes. Y cuando dejó de interesarle hacer eso, empezamos a ver cada vez más espacio entre las películas y no hace nada desde el 2015, que es una rareza, donde está metido Weinstein, creo que es como la última del nuevo estudio que está. Y Grandmaster se la cortaron y dijo, chao. Y de eso ya hace 8 años, que eso es lo otro que me acordaba ahora, está cuando rebasé Chungking Express, el otro año cumple 30 años. Sí, yo sí. Lleva 29. Claro, pero son 3 décadas. ¿Cuánto? Le faltan 2 años, 3 años a Con ánimo de amar para tener un cuarto de siglo. Entonces, claro que es un cine añejo. No nos gusta reconocerlo porque yo lo vi en la universidad, pero es un cine muy añejo en el sentido de que ya solamente fue influyente. Obviamente, Sofía Coppola, creo que Binding Refn igual tiene una deuda más o menos importante,
sobre todo en el preciosismo con el que muestra la ciudad. Yo creo que también hay una idea de hacer bella una situación que podría no serlo. Yo en eso concuerdo con Oscar. Con Ánimo de Amar es de una belleza incomparable y no hay ni una parte alegre en esa película. O sea, no hay nada que tú puedas decir. Y hay una belleza en el desamor y en el desencuentro con la que... En la tensión del desencuentro. Entonces, aparte que pasa, bueno, sí, y esas son las otras dos personas. Yo creo que Christopher Doyle y William Shank son dos, pero las otras dos personas son Maggie Cheung y Tony Leung Chihuahua, que tú lo empiezas a... Tony Leung Chihuahua. Tony Leung Chihuahua. Es que si dices Tony Leung, acuérdense, ya cometimos un error de que se nos perdían los Tony Leung. Pero ellos dos, aparte que los colocan, la Maggie Cheung en Chungking Express, empieza a hacer esa recurrencia y después, bueno, otra actriz, otros actores, pero lo miras en Happy Together, lo miras en Con Ánimo de Amar y lo miras acá a Tony Leung y decís, ya, obviamente Occidente tiene de estos actores también, pero no se prodiga tan fácil. Y los logra hacer brillar en lugares distintos. Yo creo que también deben tener harta cohesión con un autor que los deja como para saber dónde está el personaje y después de eso filmarlo. Esa construcción de Carway yo creo que también se pierde por la industria. O sea, es muy difícil que alguien logre perder plata constantemente porque se pasó 6 meses en la creación de una película. Claro, es raro porque finalmente es un cine que apunta a sensibilidades, por así decirlo, modernas, con manufactura o proceso creativo de tiempos idos. Porque el hombre es un artista, finalmente. O sea, el hombre está haciendo, como decía el otro cineasta, pictures. Está pintando. Y si un día, como tú dijiste hace un rato, no hay ánimo. ¿Cachai? El color no sale nomás. Y tengo que irme y volver. Y son proyectos inacabados. Y así un corto. Y volvís por otro lado. Pero hoy en día es como re complicado porque además hoy en día los momentos son cada vez más pequeños. O sea, lo que yo hablaba hace un rato. Agarrar ese momento en una filmografía completa que era el final del siglo, en el tercer mundo, que era un concepto que igual se me quedó fuera adelante, pero que yo creo que por eso también nos conecta tanto, de una manera u otra. A diferencia del primer mundo, donde está la postal turística y está todo el concepto que por último te termina de englobar, que tiene que ver, por ejemplo, con la pregunta que alguien hacía hoy día en la mañana, ¿qué tiene Miami que es tan atractivo? ¿Miami qué tiene? Tiene 2 primeras y el Parque Arauco con playa. Porque claro, más encima no podéis caminar porque tenéis que andar todo. No. Si salís a caminar te comen los lagartos. ¿Cachai? Es como versus un montón de otros mundos como estos que sí tienen muchas historias chicas y la belleza está en cómo las contamos. Son las historias las que hacen esas ciudades. Si tú salís caminando por San Antonio hacia el río a las 3 de la mañana, sí, te juro que te pasa una trilogía completa película, ¿cachai? Con toda la fauna de personajes y mundo de historia, si lo sabes ver, ¿cachai? Y ahí está el truco. O sea, por ejemplo, para mí, en Chungking Express puntualmente, para traer un ejemplo que tengo en fresco, a mí me fascina de verdad la manera de filmar esa mierda de departamento que tiene Es de este por. porque, bueno, hay gente aquí que ha filmado, ha trabajado con cámaras y equipo. ¿Cómo metís un equipo en esa movie? ¿Dónde están parados, weón? La cámara, el director, las luces, el micrófono, están colgando en la ventana. Una ventana que te da para una autopista, weón. A una escalera mecánica. Loco, ese es me levanto en la mañana y que veo hoy día las panties que se puso la gente. ¿Cachai? Pero de ahí surgen un montón de historias. La historia porque del orden de las cosas, dónde están las cuestiones, los colores que se eligen, dónde se ubican, ¿cachai? O sea, el puesto de comida como centro de operaciones de los policías. Claro. Que no había mucha pega, parece, porque se lo pasan ahí viviendo y los conocen a todos. Y la feria, por ejemplo. Es como el Tinder de los policías. Hay los personajes fantasmas, que es otra cosa que a mí me encanta de su filmografía. O sea, ese personaje que tú nunca ves y que de alguna manera define la historia. En Chungking Express, los esposos, maravilloso en Con Ánimo de Amar. May,
en Chunking Express, que, claro, aparece, no, pero una de las May. Hay otra May nueva, pero no, la otra se fue. Y nunca apareció, pero espérala, y nunca la ves, y sin embargo es como una de las claves en la historia. En una historia que se hermana bien poco con la anterior. Chunking Express es como dos bloques muy distintos narrativamente. Es casi un cruce de Pasaron por el mismo carrito completo. Sí, Pues, no es tres mucho más que historias de eso. Springfield. Así como muy a la pasada. Sí, pero claro, los dos son policías, pero no sé de dónde viene esa escritura también. Por eso yo digo que es como la primera en donde vemos ese método de creación. Sí, es interesante eso porque, claro, es el tipo de personajes como que existían, que eran un boom en el cine de Hong Kong de ese minuto. Claro. Policías, AMPA, Ah. pero pasados por Wong Kar-wai, donde el crimen le importa bien poco. Ni las razones del crimen. Sí, po, sí, po. Oye, yo quería mencionar como ejemplo de algo, que yo tenía un profesor de dramaturgia que siempre nos daba un consejo súper bueno, que decía, los personajes tienen que ser libres. Y suena algo muy volado, pero nos explicaba a qué se refería. Y a lo que se refería era justamente que teníais que dejar respirar a los personajes tenían que tener vida propia. Que los personajes no fueran esclavos de lo que tú queríais decir, de la historia que queríais contar, como que deja que crezcan y que se muevan solos. Y creo que este cineasta es un gran ejemplo de eso. Al punto de que tú te sentís bien perdido viendo sus películas, no sabéis por qué llegan donde llegan, qué los motiva, ¿cachai? Como que te están sorprendiendo constantemente. Y eso les da una vida que es bien inusitada. Creo que todos se dan cuenta cuando ven películas de este señor, que no son esclavos ni de la trama, ni de lo que él quiere decir, son personajes libres. Sí. Y al punto de la frustración en algún minuto. Y eso, ojo que se me está olvidando también, entronca mucho con la literatura de la época. Hay mucha gente que estaba escribiendo novelas en esa época. Pues nosotros tiramos la talla en ese tiempo, yo estudiaba literatura, entonces como que, ¿para qué lado de la librería te vas? Todos íbamos a las librerías de usados, ¿cierto? Íbamos a San Diego cuando vendían libros muy roñosos, originales sí, no como ahora, ¿cachai? Pero tú te ibas a meter a los nichos libreros y rebuscabas y harto, pero siempre no faltaba el que se iba a la esquina del rebusque donde estaban los anagramas, que eran estos libros colorinches, ¿cachai? Que en aquella época eran muy, muy onerosos. Un anagrama costaba, no sé, por 35 lucas de hoy. O sea, no, que era un Valdemar, un libro caro. Y en anagrama publicaban a todos estos autores españoles, ingleses y muy poquitos norteamericanos, franceses también, que escribían sobre el vacío existencial del fin de siglo. Y claro, imagínense la combinación, pues, o sea, tú salías de la U con 600 pesos, te comprabas un pan por 180 de tomate de mayo y con 350 entras al Normandí, veis la película de la semana y después te iba a vitrinear anagramas y todo te decía lo mismo, básicamente. Era una suerte de apreciación del mundo, echar una mirada a un mundo que, insisto, no era tuyo, no lo iba a hacer nunca, pero era el mundo que teníamos. Entonces a mí me pasa mucho eso que ahora cuando ves el cine de nuevo y esta película puntualmente con la canción de Cranberries, sabiendo que Dolores O'Riordan ya no está con nosotros, porque básicamente no aguantó más seguir viviendo, me provoca así, remembranza hardcore, ¿cachai? O sea, las venas saltan solas. Sí, mira lo que teníamos, como esa frase, éramos felices y no lo sabíamos. O sea, éramos infelices, Claro, y lo éramos sabíamos. infelices, Eso no, claro. como que no cambió. Claro. Pero sé que. Pero ya yo- ya lo asumimos nomás, Sí, básicamente. ya se enfrió todo, ¿cachai? Pero yo siento que es justamente lo que hace Kar-wai en su cine. Es como que la historia no termina. No. Las historias no terminan historias siguen. porque está existiendo los personajes. Los personajes son tan libres, frustrantemente libres, es cierto, que la historia no puedes definirla acotándola. No. La historia fluye y tú colocaste la cámara ahí para contarla. Creo que la más formal en ese sentido sigue siendo Con ánimo de amar, pero es formal en lo
Es que empieza con un texto y termina con un texto para colocarle bookends. No sé cómo se dirá en español. Topes de libro, le colocan un topecito, pero lo que pasa entre medio suele estar más o menos ordenado, aunque te lanza una escena entre medio que tú no sabes dónde va. Te lanza una toma, ya, pero esto en qué momento, y después cuando va avanzando ya lo logra ubicar. Justamente porque igual Carway no es un director muy amable, estoy utilizando amable igual, bien entre comillas, con su audiencia. Te coloca, te pone en un nivel de exigencia, te dice, esta es la historia y la historia no está acotada aquí. Síganla con atención o entréguense a la experiencia. No hay muchas más alternativas. Y es muy grato repasarlo hoy. O sea, yo vuelvo a insistir, esto fue un lote de películas como que uno descubrió si te la habías perdido, descubrió como la llegada del DVD al principio del 2000. Esto fue como el 2000, entre el 2002 y el 2005 llegó todo con Carway. Hasta ese tiempo. Y me acuerdo que yo tengo mucha memoria a propósito de unas cajitas que llegaban de España, que venía una trilogía media... que no sé si sean tan trilogía, que es Chungking Express, Happy Together y Fallen Angel. Claro, Chungking Express y Fallen Angel están evidentemente emparentadas, más allá de cómo esté filmada Fallen Angel. Pero Happy Together probablemente te la querían armar. Pero hoy día en perspectiva las películas se entiende el hilo conductor entre ellas, de la misma manera que Days of Being Wild, Con ánimo de amar y 2046, ¿se entiende? Más allá de que el otro día, yo de verdad agradezco esto porque no se pone a revisitar textos que antes no tomaba. 2046 se llama 2046 porque era el año en que se suponía que no iba a cambiar nada en Hong Kong. Que eran desde 1996 hasta el 2046, en 50 años Hong Kong no iba a cambiar. Entonces coloca esa fecha de tope. Y por eso 2046 es lo más cercano a una declaración política de Carway, que es chino, avecindado en Hong Kong. Esto es un detalle a propósito de conocer la ciudad. Carway llega niño, él es el niño de Con ánimo de amar. Entonces llega niño a Hong Kong y como no entiende el idioma, cantonés y mandarín no son el mismo idioma, aunque lo parezca para nosotros. Y chino. Para nosotros todo es chino, pero como no lo entiende, con su mamá empieza a estar solo con ella y ir al cine para aprender el idioma, etc. Entonces, él tiene una mirada de la ciudad que es ajena. Y, claro, obviamente su Hong Kong probablemente no es Hong Kong, pero el Hong Kong de Wong Kar-wai es fascinante, es un mundo en sí mismo y que le dio literalmente desde el 62 hasta el 2046. O sea, se creó un mundo ya meta, en donde colocó otro Hong Kong en donde nada ha cambiado. Por eso, bueno, quizás por eso también dejó de hacer tanto cine chino. También es el número de la pieza. Es el número de la habitación, claro. Donde se juntan a escribir la historia. Bueno, y eso también te lo... ese como que es raro que le haga el quite o sea, entiendo por qué. El punto. El punto, Claro. justamente. O sea, escribir era lo más cercano porque ellos no iban a ser como quienes lo habían traicionado. Pero ese desencuentro, porque, claro, hay una diferencia entre el desamor y el desencuentro. El desamor es no encontrarte con alguien que puedes querer, pero el desencuentro es encontrarte con alguien con quien puedes quererte y no poder hacerlo por una serie de razones que probablemente carecen de toda lógica. Yo hace tiempo que no veo igual Con ánimo de amar, pero a mí la idea de estos fantasmas que los abandonan, o sea, son dos personajes que los abandonaron completamente, nunca están, y hay un momento en donde tú dices, pero loco, termina lo que te inicia, ellos dos ya se fueron a vivir a Japón. Sí, ¿Por qué sigues intentando? Pero también puedo entenderlo, también puedo entender qué le pasa a Maggie Cheung en esa película. Porque el peso del mundo que le lanza. Sí, yo creo que no es gratuito lo de la lluvia, no es gratuito lo de la farola, no es gratuito el encuentro en la escalera, son de una belleza gigantesca.
el contexto político también. Pues. Claro, son los ellos que pasan están justo en el ahí. 62 hasta el 68, que es cuando empieza, oye, ¿sabes qué? Esto se empieza a desarmar, y termina en 72, creo, 72, 74, con la conversación al árbol, que no es un árbol, va a un monumento, le vuelve a hablar, guarda sus secretos, y ese secreto quedó ahí. 2046 igual es la continuación la continuación media meta del personaje que sigue escribiendo, pero siempre como que es un estado de ánimo constante meterse al cine Wong Kar-wai, y se agradece mucho, como que se agradeció en su momento. Sí, esa es la... Es un universo cohesionado en atmósfera. En atmósfera. tipo de Es lo de que es lo personaje, que tipo de también. historia. Y pasó mucho. Claro, yo agradezco los homenajes de hoy. Yo lo agradezco mucho, lo agradezco en Moonlight, lo agradezco en todas partes. Agradezco como decir, ¿sabes qué? Esto fue un cine que nos influyó. En el caso de Moonlight, nosotros cuando lo comentamos dijimos que Moonlight era un capítulo de The Wire dirigido por Wong Kar-wai. Sí. Y ahora, con la perspectiva del tiempo, estuvo bueno. Es que sé que es súper raro porque ahora también, por ejemplo, estaba viendo la gente que salió de ver la película. Y el promedio de edad era 12 años. bajito. 25. ¿Por qué me pego con eso? Porque efectivamente ya, partamos por la estética, ¿cachai? Está en todas partes al mismo tiempo, está en Moonlight y está de una forma u otra en las películas del Spider-Verse. Hay un locura. uso del color saturado como una intensidad emocional y un estado de ánimo que puede haber estado siempre en el arte, pero que no siempre se ha expresado de manera cinematográfica o audiovisual. ¿Sabes? Porque es lógico, hay distintos ciclos del arte y la estética, y a veces vamos reaccionando al anterior, no se sabe. Pero hoy en día hay toda una audiencia que es probablemente menor de 30 y que es bien tercermundista también. Si lo de Moonlight es bastante sintomático, porque tú dices, ¿por qué efectivamente negros gangstas raperos, ¿cachai? Más bien negros, porque la cultura negra sigue estando por opción y por obligación afuera, ¿cachai? Ni hablar de la latina, y claro, y ser outsider dentro del outsider, como significa ser un negro gay, ¿cachai? Te coloca en la última esquina, en el carrito de sopaipas de la cultura. Y es sintomático y es sincrónico al mismo tiempo que sean esas conexiones audiovisuales emocionales las que vayan generando una especie de telaraña. ¿Sabes? Y a mí me interesa mucho el fenómeno. Así me gustaría poder conversar con mucha gente que tenga menos de 30, que esté viendo cine con Kar-wai y me preguntan, yo decirte, ¿por qué? Dime por qué. Yo no quiero decirte nada, quiero que tú me digas por qué. ¿Sabes? Quiero saber qué hay. Tengo una intuición muy profunda de que hay cosas debajo de esa agua que tienen que ver con cuestiones que le pasaron a mi gente, a mi generación, que no quedaron resueltas y que hoy día, que me gusta mucho resumirlo en una frase que aparece en Spider-Verse, que es como cuando estaba Miles Morales, el chico Spider-Man, hablando con su papá, y él no sabe que es su papá, el jefe de la policía, dice, porque sí, sabemos que tu generación no cuida mucho su salud mental. Que básicamente es decir, bueno, usted tiene un tremendo rollo y no lo resuelve jamás, y la manera de resolverlo es no resolverlo. ¿Cachai? Es simplemente encorazarse y aguantar hasta el fin. Lo que hace Kar-wai es exponerlo. Exacto. O sea, de hecho, lo hizo, él habla con la no resolución constantemente. Pero lo increíble es que lo hizo hace 30 años. O sea, yo igual, o sea, claro, Y en un mundo parece. rubo, porque al lado de Wong Kar-wai están pasando Yakuza y Ronnie 2. Triada. ¿Cachai? Están pasando todo, Infernal Affair, los coreanos, los chinos, los japoneses, Es que pasándote por encima, machotes todos rudos. Pero él podía contar eso, por eso te digo yo que es el John Woo como un rayo de luz, ¿cachai? del desencuentro romántico. Si esa es puede ocupar los mismos términos audiovisuales, pero salirse de ahí justamente porque el envejecimiento estético que hace Kar-wai es... A ver, en Moonlight sale Cucurrucucú de Caetano Veloso, que es una referencia obligatoria a
Happy Together, porque es la escena de las cataratas. Ese homenaje, más allá de la estética que logra Jenkins, es directo, porque la gente que estaba haciendo cine hace 8 años era gente que vio el cine hace 30 años, estaba viendo a Cartwright. Sí. Entonces, mi tema es la invitación. Yo siento que agradezco mucho que jóvenes de menos de 25 años vengan hoy día a ver a Cartwright, porque Cartwright es lo que para nosotros era Alan Pakula. No, Pakula estaba vigente en los 90. Sí, todavía está. Sidney Lumet también estaba vigente. Se mandó por O sea, un cineasta que estaba trending 20 años antes, 25 años antes. 25 años antes. No, saca la cuenta que Al si alguien vino de 90, 25, no había 80, nacido para Chunkin Express. 65, 70 más o menos. Claro. La mitad de los 60. Que en los 90 estuvieras viendo a No, Peckinpah, a Michael Winner. Claro. O sea, gente que como que definió generaciones de cineastas posteriores y tú los estuvieras viendo 25 o 30 años después. Don Siegel. Don Siegel. ¿Está ahí? Pero hoy el salto cuesta mucho más. O sea, claro, hablábamos de Wendy Refn. Wendy Refn yo no sé si se va a subir alguna vez a dar un premio y agradecer a Wong Kar-wai. Bueno, es muy pesado. Sí, Se agradece a sí mismo. así mismo. pero claro, lo que hablábamos de las nuevas voces francesas. Hay mucha directora, sobre todo, y mucho director nuevo francés, Gravas, por ejemplo. ¿Cuál es la referencia directa? ¿Podemos hacer el salto de Gravas a otros directores y de ahí hacia atrás? O sea, como que cada vez más me pasa que siento que es cierto lo que decía la Sontag, de que se murió la cinefilia. Vemos mucho más cine que lo que veíamos antes, pero tenemos cada vez menos interés en qué es lo que hace esto cine. ¿Cómo funciona esta máquina y quién la hizo funcionar antes? Y cada vez eso se espacia más. Entonces, claro, si hoy día vinieron gente de menos de 25 años a ver una película de 1994, se agradece mucho. El punto es si es que van a ser capaces de reconocerlo en lo que lo ven hoy. Porque un homenaje directo, hacer una escena en homenaje directo es una cosa. Meter una canción que sea una referencia directa es otra cosa. Pero es distinto en ir y decir, perfecto, toda esta imagen, todo este tipo de narración viene de antes. Y no sé si hoy día además podrá ser muy consumible. Yo no sé si alguien que no haga guión hoy día... Es que además tú dijiste, son películas que igual requieren un compromiso del espectador, porque si la gracia es el ánimo, esa weá tenéis que poner de tu parte. Claro. Y todas las amenazas de tu atención atentan contra eso. O sea, anda a ver una de Wong Kar-wai con el teléfono Prendido. No, más encima que hace que te pierdas. Sí. Hace como que, ¿sabes qué? Necesito que te interese, mantengan la sensación. Y te encuentras, yo igual creo que eso es un mérito que tiene Kar-wai, que no tienen todos los cineastas que experimentaron con esta idea de no sujetarte a la trama. Y es que si tú cediste medianamente a lo que estás viendo, de pronto te ves imbuido en una historia que no sabes bien hacia dónde puede ir. O sea, obviamente con Ánimo de Amar yo la pongo un poco aparte porque es el epítome. O sea, esa es la obra mayor y está fuera de discusión como que es su gran obra maestra. Pero tú empiezas a revisar todas las otras. A mí Happy Together, por ejemplo, la encuentro la más seductora de todas en ese sentido. Es como que, ya, pon atención en estos personajes y de pronto te encontraste en ¿qué va a hacer este? Y ese ¿qué va a hacer? Te sientes con él en compadre, ¿qué vamos a hacer? Muy pronto en la película. Aparte que eso es lo otro, se agradece la duración. Kar-wai nunca abusa de, ¿sabes qué? Vamos a hacer una película de 2 horas 20 en donde tú no sabes. Que es algo que pasa con esa mujer, por ejemplo. O sea, por citar un director chino nuevo, si no han visto esa mujer, te lo recomiendo también mucho, pero dura también 2 horas 40. Y tiene está muy, debiera, no sé, Nico sabe, no sé. Puede que la hayan sacado, yo la alcancé a ver ahí, o la alcancé a ver en el cine.
Y se notó. Que no esté muy, no. No. Este es el Movie Fest. Mantengamos en línea. Pero sí hay un tema, y lo mismo con la de la montaña, la ceniza en la montaña, se me olvidó el nombre, que son muy extensas en ese mismo parámetro. Entonces, o se vuelven películas de festival, en el sentido de que son la exigencia para un público que está también más dedicado a eso, o no buscan nueva audiencia. Entonces, creo que es muy exitoso en ese sentido. Carway encontró una audiencia y la fue cultivando y fue fascinando hasta llegar a un punto en donde dijo que les vaya bonito, que es donde estamos. Yo de verdad. Puso los lentes oscuros y dijo, Y sí, güey. se lo afirmó básicamente ya con el lente oscuro como 25 años también. Como el tu hermano. Oye, ¿quiere abrir panel? ¿Hacer qué es lo que quiere hacer? ¿O tenemos sí, más? si alguien quiere decir algo. No, yo quería referirme a la música, porque es impresionante que llevamos mucho rato hablando y no hemos hablado cómo esta señora agarra música muy pop y se apropia abiertamente de las canciones o hace sus versiones y lo multicultural que tiene llega a ser pintoresco, porque bueno, Nat King Cole cantando en español, bolero En Hong Kong. y quizás más encima Que lo hace esa canción. y lo compró. Es que eso es lo... O sea, sí, todo lo que dijiste. Pero además la vuelve un elemento narrativo. Sí, po. Yo... Y acá ni hablar, pues la que acabamos de ver. Claro. Sí, pues ahí utiliza California Dreaming. Hasta el... Oye, que te sacaste California Dreaming. Pero... Le dio como caja. Le pagamos los derechos. Ya pagamos, claro. Salió muy caro, así que la vamos a ocupar todas las veces y ponla fuerte. Pero este lo hacía un elemento narrativo. El quizás en The Nat King Cole es constante. Hay un momento en que decía, oh, esta canción va a definir esta película. Y sí, po, Sí, po. la definió porque te dice que Quizás The Movie. quizás podría haber sido... Ahora la pregunta siempre es al revés porque, claro, nosotros entendemos quizás... supongo que los norteamericanos se saben el tema de Doris Day, entonces también lo Sí, entienden. Pero Hong Kong... pero es que es lo meta, po. Es lo Son meta de... Claro, es como... Que también es multicultural, pero también habla de vanguardia cultural. Porque, por ejemplo, en general las generaciones que avanzan, que van en vanguardia, prefieren narrativas o lingüísticas tipo COA o alteradas, ¿cachai? Para mantener los significados, pero darle una vuelta extra, ¿cachai? Entonces, eliges temas en otro idioma, ¿cachai? Pero que te están diciendo, o sea, cuando suena California Dreaming, ¿qué está diciendo el personaje? Está declarando que su sueño es romper todo, ir a vivir la fantasía californiana, ¿cachai? Amanecer en otro lado. Y eso obviamente se contrapone con el cierre con Dreams, ¿cachai? Que son los sueños que no se cumplen. Pero al decirlo en otro idioma, ¿cachai? Es como que... Me acuerdo que en los mismos 90 había mucho eso de cantar de decir cosas obvias, pero en otro idioma para que no fuera tan transparente, ¿no? ¿Cachai? Que era como, y que ahí es cuando justamente... Como cuando regalabas un cassette. Claro, por ejemplo, cuando a veces hay una cinta mezclada No estoy seguro si todo el mundo entendió. y tratabas de, bueno, O si alguien lo entendió. grababas en una cinta una serie de canciones, todas iban dedicando, y algunos más artistas podían incluir un mensaje completo en el orden de las canciones que iban dando. ¿Cachai? No sé, Es como hacer playlist, para que por si no entendés. una playlist, ¿cachai? Pero que la playlist vaya diciendo más o menos toda la historia y contando todo hasta culminar en una declaración, ¿cachai? Ese, de hecho, era la gracia Ese era del mixtape. el desafío era ese, ¿cachai? Generando un estado de ánimo que permitiera cumplir un objetivo, ¿cierto? Finalmente era eso. Que el que Wong Kar-wai Que- te niega constantemente. Claro. Lo que no hace un personaje. Oye, vamos. Abrimos esta conversación. Si usted quiere decir algo, hacer alguna pregunta, comentario. Tenemos buen audio y recepción, así que con que hablen, no como malo nomás, proyecten. Claro, complementar, rebatir o No contraargumentar. obligación, pero. No. Yo quiero contar una anécdota que siento que es como el espacio para contarla. Ya. Que hablando, o sea, pensando lo que decía Cristian respecto a cómo Wong Kar-wai a veces como evitaba los festivales, In the Mood for Love se estrenó en el Festival Internacional de Cine Valdivia,
luego de pasar como por otros festivales, como que terminó llegando a ese festival y ganó. Y ganó Mejor Película, y me llama mucho la atención que le entregaron un cheque, obviamente Wong Kar-wai no estuvo, pero entregaron un cheque que decía Wong Kar-wai gana un premio de parte de Aserraderos Payasos Sociedad Anónima. Hay una conexión de Wong Kar-wai que siento que hay que mencionar. Porque ese igual quedó como medio perdido en la hemeroteca del festival, entonces siento que era el lugar para mencionar. No, espero que hayan fotografías o Hay hay fotos. fotos de... Pero ese documento le habrá llegado a Eso alguien. es excelente, sobre todo porque no lo cobró. Porque yo lo encuentro tan transcultural. Sí. Y yo lo tendría, te digo, yo una cuestión así la encuentro tan transcultural que yo la tendría en la oficina así colgada. La weá me parece completamente. Claro. Porque No, porque y- no puedes explicarlo a menos que cuentes la historia completa. ¿Cachai? No, y en espera. otro idioma, y tenés que explicar lo que es un cerradero. No, no, no. Ay, o sea, ya. no, claro, no. Oye, ¿por qué tenía un cheque? ¿Por qué tenía un cheque? Y la historia que te sacáis con Claro, el cheque. Y de un aserradero. Oiga, sí, tenemos... ¿Quieres No, pero- una bolsa o una polera? 20 por 0. ¡Ay, la del line-up! ¿Polera? Bolsa. Yo creo que la polera. Sí. Pregúntale la Hay talla. M Este- y una L. Ya, pero eso la hace piola. Ahí va. Ah, mira como de banda. Ahora todos. Ahora toca. Ahora, tengo que comentar. Van a preguntar la talla primero. Si imposta bien, dele nomás. Bueno, y quizás puede ser un poco decepcionante la razón por la que viene a ver la película. A ver. Y muy propio porque soy una persona de menos de 25. Ah, Lo que pasa es que estaba viendo por TikTok porque a veces hago videos porque tengo un emprendimiento y me gusta hacer videos. Bueno, entonces me aparecían influencias de Kar-wai y de Mood for Love. También aparecía esta película como esta forma de tener como un objeto fijo mientras todo transcurre alrededor. Entonces tenía esta película presente en mi cabeza y justo apareció ahora en el festival. Y también, aprovechando la instancia de verlo a usted, esa fue como la motivación con la que vine, pero la forma en la que conocí a Kar-wai fue a través de TikTok. Pero la raja. estoy impactado. De hecho, me parece fantástico. Bueno, es chino. porque- Claro, y no, claro, aparte de ser chino. Pero el hecho de que, por ejemplo, yo siento que TikTok te obliga a encajonar la vista de una manera que es súper compleja. Porque me rompe completamente el paradigma. Sí. El paradigma es Sí, horizontal. hay un tema, y nosotros TikTok vemos... así. te obliga a pensar audiovisualmente en vertical. ¿Y qué más vertical que ese departamento que tiene ese policía en Chungking Express, weón? O sea, de verdad. Yo creo que ahí es bien decidido lo que está ahí. Ese efecto Señalando. que tiene un nombre, que lo creó Christopher Doyle, yo te diría que la cantidad de respuesta audiovisual que tuvo en su momento, o sea, nosotros se hizo el 94, el 95 ya se habían hecho todos los comerciales que se te pueden ocurrir con ese efecto. Créditos de series de televisión, en Estados Unidos lo empezaron a ocupar como para todo, y era como comercial de perfume de esos años. Como cuando hoy día... y no puedo creer que haya llegado tan... o sea, 30 años de esa misma idea, y claro, era muy rupturista en ese tiempo. Mi recomendación, vea Fallen Angels. Fallen Angels tiene otro efecto, que es como ver la favorita. ¿Se acuerdan la escena en La Favorita en donde el antiguo hace solamente el giro de la cámara y como que todo el mundo da vuelta? Eso, pero toda la película. En todas las escenas, en todos los pasillos, es desesperante, pero es exquisita. Y sigo impactado con lo de TikTok. De hecho, creo que tengo el TikTok guardado. Por favor, mándenlo. ¿Bolsita o polera? Bolsita. Que... Necesita la Sí, morrita. son M. No, esa morrita aguanta 12 Sí, kilos. morrita indie. Probado el libro. Gracias. Joven. Yo también quedé pensando con tu pregunta respecto a qué motiva a alguien de menos de 25. Que yo justo tengo 25, ¿cachai? Ah, entonces no nos sirve. No, entonces. Encima, aquí viene de colado porque no hay inscrito ni nada, llegué dentro. Sí, el tema es que yo creo que entré mucho por la estética que tiene las películas de Wong Kar-wai. Porque a mí me gusta la foto, ¿sabes? Estoy en la foto análoga como específicamente, más que foto digital. Y entre eso, en YouTube, me recomendó una vez como la fotografía de Wong Kar-wai, las películas de Mira. Wong Kar-wai.
y quedé loco con el manejo del color, cosa que cuando uno hace foto análoga sobre todo, que tenéis la opción de blanco y negro, color como súper definido, o sea, tú le metiste un rollo blanco y negro y todo es blanco y negro, o color y todo es color, entonces tú tenés que pensar bien lo que vais a hacer con lo que tenés. Entendí lo difícil que es manejar el color y hacer que te guste a ti y que se vea bien. Y encontré que las películas de Wong Kar-wai tienen esa cosa de que el color para mí como que me parece perfecto siempre, me gusta mucho siempre cómo está, y he visto las películas de Wong Kar-wai como buscando aprender, tratar bien tratado de hacer algo parecido con mis fotos, ¿cachai? Ya. Pero no lo he podido lograr, pero sigo viendo las películas porque dentro de todo me gustaron, aunque sí debo reconocer que me pasa que requieren un esfuerzo para verlas de repente. Yo cuando estoy en mi casa me cuesta... Va a explotar. Me cuesta mucho verlas en mi casa, porque en mi casa hay mucha distracción. El celu, que Ya. me están hablando, una weá. Sí. En cambio, acá, en el cine, me parece mejor la experiencia que... Por eso entré en las películas de Wong Kar-wai. Vale. Acá. Échale igual una miradita a la carrera de Doyle, del director. El director de foto. Que es el director de Héroe, el director de foto de Héroe. Esa película O sea, con Jet Li. Que es la versión con ánimo de amar en colores del Bouchard. O sea, esa cosa es una exquisitez visualmente. Y él también es el director de foto de Haneke, de Funny Games y otras cosillas. ¿Sí? Mish. Bueno, ahí no sé si... Pero él es de verdad un caballero muy Más color que inventivo. Haneke, igual. No, Funny Games igual. No, pero lo que te está diciendo es fundamental. O sea, claro, uno entra a ver las películas, pero ahí te vas quedando con el director de foto. Y después empezáis a seguir directores de foto. Y claro, y es un Claro. mundo maravilloso. Porque, ¿cómo es esta mierda? Me llevo 3 cosas para la casa. La recomendación de YouTube. Y el hecho de llegar a las películas. Y que te cueste mucho ver las películas en la casa. Porque de repente uno habla de cine, weá, y habla mucho de la experiencia propia. Pero tengo que tener siempre presente que los que están recibiendo el mensaje tienen una experiencia que es distinta. ¿Cachai? Yo no puedo, viejo de mierda, no puedo seguir renegando de YouTube. ¿Cachai? No puedo pasar por alto el hecho de que en la casa cuesta mucho ver películas porque nadie entiende que estáis haciendo un ritual de películas, pues, ¿cachai? Nadie te deja tranquilo, así como dejen de golpearme, ¿cachai? Estoy viendo una película. No, qué wea. ¿Cachai? Menos ahora con streaming que ponéis pausa y seguís después, ¿cachai? Con los de también puedes poner pausa. Sí, pero igual es distinto porque, fíjate, El cacha lo disco que te voy a suena. decir. No, ya ahora sí, poner el disco es un ritual. Sí. Sí, De hecho, pasamos. De hecho, es como el reemplazo. O sea, Y de hecho es súper frustrante hoy en día ver que los menús de DVD, de Blu-ray, no tienen arte. no Hay se una- mueven. Hay no una antes conversa se como movían. que antes había gente que porque sabía que la experiencia era completa, que tú ponías el menú y estabas haciendo algo. Ahora no, es como y nada más. Es como que la película empieza sola. O sea, ¿Cachai? Sí, es fuerte esa wea. Es que la pensé hace poco porque me pegué una maratón de películas que tengo en disco. Ya. Entonces, Sí. hay un compromiso ahí. Sí, Porque po. te sentáis a ver esa weá, le ponéis play y solo podéis ver esa weá. En cambio, cuando estáis frente al streaming, cuando tenéis el Roku puesto, tenéis ahí tu tele, tenéis el universo abierto. Y en cualquier minuto, en cualquier momento, de hecho me pasó, no me acuerdo qué estaba viendo, pero dije, no me gusta esta weá, pum, y me fui como a abrir el Oasis. Había 1000 ventanas donde había 1000 weas, pero claro, el disco era distinto. El disco Era- de Aparte que está en otra Tu hinchada. programa puro viejo culiado. Pero sí. Oye, pues sí, vinimos a ver una Perdón, Pero polera otra o- cosa que ya. agregar de que se me había olvidado, que también me recordó mucho a un fotógrafo chino, que se llama Fan Ho, que también juega un poco con la vertiginosidad de las ciudades donde él está. No recuerdo si él está en Hong Kong o en una ciudad, bueno, la ciudad más chica de China es más grande, Es más grande que que Santiago. Santiago. Entonces... Y 20 veces más superpoblada. Entonces, Fanco juega mucho con la gente yendo hacia los lugares, los espacios atestados de gente, la luz entrando por aquí, la luz entrando por allá, y todo en blanco y negro. Y para mí, como que Wong Kar-wai hace algo parecido, más o menos, creo yo, en color y eso.
creo que el nombre también lo he escuchado como referente de... Fanjoy De es bien conocido y lo recomiendo para que lo busquen y vean sus fotos porque son muy buenas. Ya, ¿polera M o bolsita? Bolsita. ¿Ahí hay una? La señorita. Por favor. Herrera. Bueno, yo soy nueva con el podcast, así que estar escuchándolos. Pero bueno, tengo experiencia viendo Wong Kar-wai. Yo creo que, a ver, esto es aquí como lo que yo pienso, que creo que Wong Kar-wai sigue siendo vigente porque su cine es muy como auténtico. ¿Qué pasa? Que bueno, Sofía Coppola, por ejemplo, ella hizo Lost in Translation y claro, tiene como una vibra, estaba ya pasando por este divorcio, separación de Spike Jonze y no sé qué. Y de nuevo, era muy real lo que ella sentía y se siente en esa película. Pero ya luego lo que ella hace no es, quizá, ya entra como en la maquinaria de Hollywood. Mismo con Barry Jenkins, que Barry Jenkins, claro, Moonlight, altamente influenciada por Wong Kar-wai, dicho por él, pero el guión no es de él. Y lo que hace Barry Jenkins después, igual en la siguiente película, If Beale Street Could Talk, Culto. altamente influenciada por Wong Kar-wai, pero ya ahí pierde el encanto. Y creo que viene esto, de que estas historias quizá no son propias de ellos, mientras que Wong Kar-wai sí, o sea, todo lo que él hace va contado desde él. Y bueno, yo no tuve la posibilidad por horario, no pude ver Chungking Express ahora, pero he visto Happy Together, me da cuenta que la estoy viendo una vez al año, los últimos 3 años, porque me gusta sufrir, parece. Altamente recomendado también si no lo han visto, pero creo que es eso, creo que hay algo en esta autenticidad que todos conectamos con esa sensación de estar aislados, esa sensación del desamor, esa sensación de estar como un poco perdido, esa sensación de... No sé, y creo que eso sigue siendo vigente y te quería preguntar a los que recién están conociendo Wong Kar-wai, ¿cómo ha sido su experiencia? O sea, que más allá de estéticamente, de lo visual, ¿conectaron con la peli? ¿Cómo se sintieron viéndola? Te quería preguntar a ti, que eres más joven, y que recién la estás viendo. Hoy me pillaste de improviso, pero sí, estaba muy interesado en la película. Como que, bueno, antes me había pasado que había visto esta como la película no nominada a los Oscars por internacional, que también era coreana. Entonces me pasaba esto de que como que no entendía muy bien los sentimientos de los coreanos porque como que las cosas están tan cerca pero no se dan, entonces como que... Decision to Live. Decision to Live. Decisión, Sí. Decision to Live, sí. La no nominada. Entonces, Todos supimos Y todo- Todos supimos al tiro. Es que fue una vergüenza, po. Me pasó lo mismo, de que así como tratando de entender estos sentimientos y comprendiendo así como que el desamor, el desencuentro, bueno, lo que se le pasaba con el primer personaje, que primero tiene un desamor por May y después un desencuentro con la otra tipa que era la criminal. Y también pues, me pasa que estas son como unas películas que cuando la veis por primera vez necesitáis al tiro la segunda, porque pasa que todo el rato tú querís ver una historia que es lineal y no te la están dando y no sabéis para dónde estáis yendo, pero estáis muy atrapados por la estética y cómo está hecha la película. Entonces, una vez que termina ya sabéis qué es lo que es. Pues. Entonces, la segunda vez yo creo que también la voy a disfrutar. Ganan mucho, harto. Tal como la disfruto ahora. O sea, mucho más. ¿Sabes qué? Yo creo, fue algo que se me pasó en el comentario y que quiero abordarlo donde está todo. Yo creo que la estética, la creación del mundo de Wong Kar-wai es una estética muy artificial, evidentemente, porque viene desde otro lugar, es un embellecimiento antinatural del espacio. Sin embargo, creo que la forma en la que trata a los personajes los hace extremadamente realistas. Es muy naturalista su ciudad, como que tú sientes que es una ciudad. Entonces, esa autenticidad que tú defines, yo creo que pasa justamente por eso. Y casi siempre, aquellos influenciados directamente, o que homenajean directamente, o que referencian directamente, suele ser impostado ese proceso. Entonces, claro, puede resultar en Lost in Translation, yo encuentro que sí resulta, pero no sé si resulta en Somewhere, por ejemplo. Porque probablemente, claro, pues ahí el guión puede estar medio fallido. En el caso de Jenkins, creo que lo de él es casi puramente estético, como que yo siento que en general su trabajo en el guión también se deja ir. Pero a mí me pasa que no sé si uno puede encontrarse con mundos así de auténticos constantemente.
son igual, bien... Por eso también se quedan. Yo creo que cuando tú dices que se mantiene vigente Wong Kar-wai, se mantiene vigente porque yo no sé si hay alguien que ha estado a su altura en ese proceso completo, en ser cineastas así de completo. Nosotros hoy día hablamos de cineastas de gente que no deberíamos estar diciéndole cineastas, son como igual medios bloqueos de material, pero es lo que tenemos hoy. Entonces, ¿quién te...? No, es que me acordé que Barry Jenkins no está haciendo Mufasa ahora. Sí, Está señor. haciendo una película de Mufasa. Ahora O sea, me imagino a Mufasa cantándole. O sea, igual hay autores, ¿no? O sea, por ejemplo, Exacto. esta gente del terror, Jordan Peele, pero la diferencia es que lo que hace Wong Kar-wai es tan humano que creo que es muy diferente, creo que trasciende, sigue siendo autor, pero es tan humano que creo que va a conectar siempre. Espero yo que siga siendo vigente de aquí a 30 años más. Claro, pero nos quedamos como con eso. Esa es la... Y cuesta llevarlo. Si yo lo agradezco montones que venga gente joven a ver. Gente joven, porque ya lo asumimos, digamos. Pero está bien. Pero y sí, si no tiene ningún problema, pero me pasa que creo que les falta a ellos también probablemente la perspectiva del tiempo. A mí, yo tengo en general un inconveniente como que digo, ya, 3 películas y podemos conversar de... Pero 3 películas es muy poco tiempo. Ah, 3 películas, Jenkins Sí, o... en carrera, una carrera consistente, 3 Y películas en del momento- 10%. Y claro, la tercera película Campeón. de Kar-wai es Ashes of Time. Y ninguna de las 3 películas en ese momento tiene nada que ver. O sea, claro, Claro. ves a un director de fondo, pero como que temáticamente se encuentra en Chungking Express. O sea, también las otras tratan más o menos lo mismo. Las Days of Being Wild y Ashes of Time igual tratan de gente que se desencuentra y de amores imposibles, etcétera. Pero creo que el desarrollo de un cineasta igual requiere tiempo y requiere un nivel de dedicación a su filmografía que sí podemos tener con Kar-wai hoy día. Igual hay Pe- cineastas que se encuentran rápido. Hay cineastas, sí, claro. Hoy día, Ah, no, en la historia. digo. por supuesto. No, sí. Es que yo creo que también tiene que ver con los momentos históricos. Yo creo que fines del siglo pasado fue un momento en donde tenía ya harto... Bueno, no, Wenders igual es distinto. Wenders venía como desde el 83. No, Bender en ADN es ochentero. Claro, Alicia en la En los ciudad. y esas 90 cosas se son- quema, pero se quema como se quema un Se árbol. incendia. Se esa incendió weá. y nunca más volvió. Bueno, dicen que ahora lo nuevo sí lo hace, pero Puede ser. sí, no sé, a Pichactón Guerecitakul, por ejemplo, ya, él es un cineasta como súper como súper completo de hoy día, pero también tiene súper poca filmografía, yo creo. Y Pero sí cuesta. concuerdo, ¿ah? Sí, hay gente que hizo 2 películas y tú decís, ya, este tipo es enorme, y lo va a hacer en 20 años más, pero no pasa. Pero vamos a llegar al 2046 con... Yo voy a llegar a ¿Tú quieres bolso o polera? ¿Cuál era? El line-up. Oye, hablé 2 veces. Gracias. Ya. Ella levantó la mano primero. Puesto. Ay, que ando. Listo. Ya, pero pregunta primero. pues. No, no quería más que una pregunta. Tengo un comentario. No, quería otra opinión. Me parece que John Carway, Wong. Wong. perdón. Como el chinito Yo lo he Wong. visto, El chinito Wong. Tal cual. Tal cual. nada, no soy gran experta en este director y he visto esta película y no me he formado. Pero lo que me gusta mucho es que siento que de alguna forma es el cineasta que aplica de la manera más pura el show don't tell, como muestra y no cuentes, en el sentido de que él te muestra solo las acciones de los personajes y nunca te pone en contexto de lo que está pasando y te hace recrear tú mismo la historia a través de lo que estás viendo de estos personajes, de lo que están sintiendo y lo que están... Y tú armas la historia. Y creo que eso es muy, muy interesante porque creo que la literatura es muy difícil de traducirlo, de el show don't tell, porque literal estáis escribiendo. Y acá no hay nada escrito, yo no tenía idea que no había guión, no sé si trabajarán con storyboard o cómo. Pero me gusta que también aplica ese principio de trabajar por la comida. Que tu historia no te la están dando en bandeja, no te están contando nada,
sino que te están haciendo a ti trabajar tu cerebro y te mantienes interesado en la historia a pesar de que te están contando muy poco. Solo te están mostrando los hechos de los personajes. Y creo que echo de menos un poco eso en las películas, que te hagan trabajar por tú construir la historia, por tú ir armando el puzzle a medida que va avanzando, y cuando llegas al final ya lo tienes más o menos armadito, pero tienes trabajo probablemente para una semana, para seguir dándole vueltas. Y no sé cómo lo haces, no sé de dónde parte, no sé si parte con una premisa sus películas, o tiene una idea, o es un estado de ánimo. Si ustedes saben, sería... Parte con la trama. Esto es lo que le pasa a los personajes, y después deja que los personajes vayan definiendo ese detalle. Sí. Por eso también salen como tan... Por eso, no sé, Chunkin Express dura, ¿qué? 30 minutos una historia y una hora la otra. Una hora la otra. Y no hubo espacio para la tercera. Y Fallen Angels dura 90 minutos. Y hay un proceso que es muy teatral, y por eso también repite mucho con actores, porque finalmente toda la pega cinematográfica es más de troupe teatral. Sí, Porque él, claro, contaban que hay mucha pega previa, en el sentido de, ya, Tony, ya vamos a hacer, tengo esta trama. Entonces están mucho hablando, pero tu personaje va a ser así. Yo creo que va a ser así, ¿verdad? Y tiene esta historia, y le pasa esto, y él reaccionaría así, si le pasara, y ahí hay una construcción muy grande, cosa que después los personajes en sí es como, claro, como juego de rol. Ya, mira, ahora lo que le va a pasar es que va a aparecer una nueva chica en la cocina. Entonces, ¿cómo va a reaccionar? Él ya sabe, porque él ya armó el personaje. ¿Cachai? Y esa complicidad entre actor y director, claro, es muy de teatro. O sea, como, él sabe perfectamente lo que haría el personaje. Entonces, todas esas decisiones las va tomando ahí en el mismo mesón y todo. Y el otro ahí, cámara. Tiene igual dos dimensiones que son súper interesantes porque las podéis revisar mucho tiempo. Y es que en una dimensión, el trabajar por la historia es un proceso en la creación de la película. O sea, lo que tú ya tienes es la historia contada. Pero para llegar a esa historia contada, igual tienes que meterte mucho en qué le está pasando al personaje. Es muy experiencia más que narración. Te compromete en la experiencia de ti. O sea, sí, la historia está, ya se armó. La historia la armó él en ese proceso de no colocarle un guión, sino que decirle, esto le está pasando a tu personaje. En función de eso que le está pasando, es lo que él decide cerrar. Por eso también le cuesta tanto editar las películas, la producción de Cargueros Anterior. Justamente por eso. Pero creo que, claro, él ya puso la historia de esos personajes. Entonces, lo que nos toca a nosotros no es develar la historia, no es analizar la historia, sino que es sentir a los personajes. Y eso es lo que yo encuentro muy auténtico y muy naturalista en él, porque en toda su belleza, muy ajena probablemente, sí te encontraste tú en los personajes. Por eso yo tengo mucha debilidad por Happy Together, justamente porque creo que son personajes muy ajenos. O sea, literalmente los colocan en una ciudad, en el lenguaje ajeno, en todo ajeno. Pero sentís que... Yo creo que es la pieza arrendada, es la pieza de pensión la que te lleva como siempre a ese lugar. Pero... ¿Es verdad que fue a Argentina porque le gustaba Maradona? Sí, los ves peloteros. Eso dijo en alguna parte... Ya, yo iba a responder la pregunta que primero dijeron, ¿por qué viene gente menor a 30 años? Yo tengo 29 años, así que igual como que pasé gran parte de mi infancia en los 90 y pude ver todo esto lo del fin de mundo, ese agobio que había encima, todo el tema de los cambios, y de cierta forma igual me trae como reminiscencias de eso, en parte. Y por otra parte, bueno, la pregunta es ¿por qué seguís viendo a Wong Kar-wai? Yo soy fotógrafa y yo... No, yo tomo fotos. Y bueno, Eres fotógrafo. Nunca niegues tu oficio. vi la estética y dije como, esto es todo lo que aspiro en trabajo de color. Porque para mí el color igual es muy importante. Estudié licenciatura en arte, entonces como que he estudiado eso ya hace tiempo. Y después seguí viéndola porque hay algo en lo que también hablaban del tema de la ciudad, el tema como de lo vertiginoso del agobio y además como el tema de la soledad que hay. Sí. A pesar de todo esto, que está lleno de gente y que uno colisiona con la gente constantemente, al final como que está en un espacio súper cerrado, súper agobiante. Y eso es muy como, a pesar de que han pasado como 30 años, muy identificable. Uno se siente como en casa, entre comillas, viendo esa película.
¿Sabes qué? Yo creo que esto lo pensaba mucho viendo Chungking Express, de que hoy día esa vigencia sigue siendo exactamente la misma, incluso en otro ámbito, que es el virtual. El virtual es una urbe completamente llena de gente, en donde se supone que tú puedes ser tú mismo de la forma más libre que existe, y hay pocos lugares más solitarios. Entonces, siento yo que sí, su vigencia está en que dio con un tema tan personal, tan profundo, que es el desencuentro. Creo que todos hemos tenido esa pasada en el camino no tomado, y que lo cierra a la perfección con que pasan los años y sigues estando en ese mismo lugar, sigues pudiendo añorarlo. Y claro, y si eso le colocas la estética que tiene, se sigue quedando más todavía. Sí, ya, vamos terminando, vamos con la última. O ahora ya no hay, ya hay premio, Ya no quería. Con amigos, hace como unos 5 años empezamos a ver las películas de Wong Kar-wai. Y claro, pues ellos tenían como 25 en esa época y yo tenía 32. Qué sé yo. Y lo que nos llamaba la atención en ese momento era básicamente eso. O sea, y justo lo que tocaste tú ahora, Cristian, es que estábamos, o sea, hace 5 años ya estaba la virtualidad tal como estamos ahora. Obviamente no estaba TikTok, pero estaba Instagram. Y hablábamos de la soledad de las personas en este océano de avatares. O sea, ya no veía a nadie. Entonces, básicamente, una persona que, no sé, en Chungking Express, que llega a meterse a la casa de alguien y como que trata de imitar a ser otra persona ahí, como que es como, no sé, hacíamos como los símiles como con estar viendo como las vacaciones de otro compadre y sentirse acalorado porque está, es muy cierto, sí. En el desierto, tener frío porque está en la nieve. Y además alguien que no conoce, porque ella se mete a la casa de él, pero no lo conoce. Es muy interesante ese tema. Apropiarse con tus propias cosas. Y aunque ¿qué es conocerse? Claro. Sí. O sea, la pregunta en Chungking Express es ¿qué es conocer a la otra persona? El enamoramiento que tienen en la primera historia, o sea, esa pareja que no se arma, no saben quién es el otro. Uno es policía, la otra es traficante, y la otra se despierta en la mañana para ir a echarse a alguien. Mientras él se despierta para ir a correr para no llorar. Y es una cuestión que como que te la dicen más de y nunca conocí en realidad y también es muy vanguardia, considerando que ya son 30 años, de cómo anticipa el hecho de que hay relaciones que no se consuman, que son más profundas que las que sí, que había una especie de tiranía de la relación consumada. O sea, es lo que alguna vez hablamos en Rogue One, que yo me gustaba tanto que el final de Rogue One no fuera un beso, sino que fuera solamente un abrazo, porque esa no consumación del ideal romántico no tiene que ver con la negación del ideal romántico, tiene que ver con visibilizar la profundidad de las relaciones que no son románticas. ¿Cachai? O que son románticas, pero no son del canon o del estándar romántico. Claro, a uno en la vida muchas veces le van a pasar más estos encuentros. Probablemente tenga estos encuentros. Oye, justo ella está en un momento en su vida que está muy distinto. Lo que necesita. Sí. Si hubieran pasado estas otras cosas, a lo mejor. Sí, pero no quedarse pegado en lo que no fue, claro, sino que en valorar lo que tuvimos en ese momento. En ese momento era lo mejor que podíamos tener. La emparentada que se hace con David Lean, a propósito de esas películas de circunstancia. O sea, gente que se conoció en una circunstancia y se acabó en una circunstancia. Que obviamente la trilogía Before es la de nuestra generación, pero viene de antes. Y creo que Kar-wai visita eso haciéndolo completamente distinto. Haciéndolo mucho más grande y haciéndolo mucho más vigente. Chungking Express es la prehistoria. No hay celulares, no hay internet, no hay ninguna forma de reconectar con alguien. Es una carta pegada en un local de comida. Son teléfonos fijos, ya. Llamar a alguien por un mensaje. Es Viper, bueno. Un Viper con un código. O sea, y dejar un código. Amor eterno era el código. O sea, es una... Mientras está reflexionando sobre la caducidad de todo. De todo. Que lo de la caducidad de todo, muchas veces... que
Oh, la de la lata, se me había olvidado esa joya de la fecha del vencimiento de la lata del gato, que probablemente llegó ahí porque las había botado, se habían vencido el primero de mayo. Pero claro, son detalles, y me encanta que los detalles se te queden. Se te queda la farola, se te queda el cigarro, se te queda la lluvia, se te quedan los colores, pero se te queda sobre todo el estado de ánimo. Esa idea del desencuentro está constante. Entonces, Es un clima. no, y es alguien a quien agradecerle mucho. Sobre todo, vuelvo a insistir, yo sé que adoro que descubran a Wong Kar-wai, pero claro, yo lo viví, era como el eje. ¿Cachai? Pasé por ese estado cuando estuve ahí. ¿Cachai? Entonces, Tú saliste de cinearte a la meda. a las 12 de la noche y llovía. Claro. Cuando todavía llovía en Fui a Santiago. tomar microplacidad y me colgaron. Ya. Ya, oye, les damos las gracias por venir, gracias también al Movie Fest por abrir este espacio y nos vemos en el próximo. Los que no conocen el podcast, búsquenlo Flimcast en Spotify y en todas En partes. todos lados. Flimcast. FL en vez de FI. Sí. ¿Van a hacer otro? No lo sé. no En sé. el Movie Fest, no. No. Pero Lo vas a hacer. Pero puede. Pero Sí, mucho, tenemos una cosa más. Sí, de hecho, el jueves tenemos Flash. El próximo jueves vamos a ver The Flash. deberíamos. Sí, Tenemos TikTok. tenemos TikTok. Hay TikTok, hay Instagram, hay... Ahí Tenemos Instagram, tenemos ICQ. exactamente. Por si les falta alguna. Ahí está. Flimcast, Flimcast, Flimcast. Esto es Flimcast.